libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. ¿Por qué hasta 1942 México entró a la Segunda Guerra Mundial, cuando había sido el único país en denunciar la invasión nazi en Austria ante la Liga de las Naciones? Y especialmente, ¿por qué un escuadrón de pilotos en las Filipinas? Para poder responder estas preguntas, debemos recordar el contexto de México y sus relaciones internacionales. Desde que México se independizó de España, la relación con nuestro vecino del norte no fue la más amistosa. En pocas palabras, llena de tensiones, intervenciones armadas de norte a sur, con actos de guerra, intromisiones, presiones diplomáticas, masacres y venganzas por ambos lados, aunque en diferente magnitud. Si bien durante el Porfiriato hubo una paz entre ambas naciones, el resentimiento de los mexicanos hacia los yanquis fue en aumento por sus privilegios en nuestro país. Con el inicio y final de la revolución, el paradigma volvería a cambiar. Nació por primera vez un sentido de nacionalismo en la mayoría de los mexicanos, por parte de revolucionarios como Zapata, y con ello llegarían nuevas leyes y reformas, donde se vería por el bienestar del territorio, su población y recursos. La más importante sería la expropiación petrolera de 1938 por Lázaro Cárdenas. La nacionalización de las reservas petroleras y la expropiación trajo nuevos rumores de guerra. La potencia norteamericana estaba dispuesta a intervenir de nuevo en México y otras naciones europeas también expresaron sus intenciones de cobrarse factura. Pero a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial, la atención de Europa Occidental se desvió bruscamente hacia una amenaza mucho mayor que la política nacionalista de México. Este nuevo y grave peligro revoloteaba sobre sus ciudades y llevaba una esvástica en sus alas. Las prioridades habían cambiado. No tuvimos una intervención territorial, pero sí tuvimos represalias económicas. Se creó un boicot hacia el petróleo mexicano. La mayoría de las potencias extranjeras del mundo dejaron de comprar el producto nacional, como un intento de presionar al general Cárdenas de abandonar sus políticas nacionales. Sin embargo, los anglosajones y aliados no se percataron que no eran los únicos en necesitar petróleo para mover su maquinaria. Hitler reconoció que contar con el apoyo y admiración de la población mexicana sería una pieza nada desdeñable en su estrategia global. Los propagandistas nazis y sus escritores a sueldo exaltaban la lucha de Alemania contra el imperialismo y la comparaban con la resistencia de México ante sus vecinos opresores. A través de un discurso de empatía es que los alemanes intentaron ganarse al pueblo mexicano como un nuevo aliado. No solo influyó en gran parte de la opinión civil, también llegaron al sector político, y un ejemplo es la revista Timón, descrita como ardía en sentimientos antiamericanos y abogaba por la transformación de la sociedad, y cuyo director fue José Vasconcelos, exsecretario de Educación Pública. Esto fue de preocupación para los gringos. Por ende, en 1941, Estados Unidos fundó la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos, siendo su objetivo el de asistir en el desarrollo de las relaciones comerciales y culturales entre las repúblicas americanas y cooperación en el continente americano en defensa del hemisferio. Según el podcast Historia en Vivo, la película Los Tres Caballeros de Disney formó parte de la propaganda estadounidense, con el objetivo de fomentar una imagen de amistad entre Estados Unidos, México y Brasil, las últimas dos siendo las naciones más grandes de Latinoamérica y con las cuales Estados Unidos había tenido conflictos diplomáticos. Pero no fue la propaganda estadounidense la que haría que México decidiera unirse a los aliados, sino por los mismos miembros del eje. México solo tuvo razones para alarmarse hasta que Hitler invadió la Unión Soviética. Dado que buena parte de los líderes de opinión mexicanos eran socialistas o comunistas, de inmediato se extinguió su simpatía hacia las potencias del eje. Un par de meses antes el secretario de Relaciones Exteriores de México, Ezequiel Padilla, había advertido ante el Congreso la necesidad de cooperar con los aliados, ya que un posible triunfo de la Alemania nazi traería no solo un orden mundial dominado por una potencia hostil, sino que los indígenas y los mestizos mexicanos serían oprimidos por la política racista del Tercer Reich. A medida que avanzaba la guerra, los mexicanos comenzaron a percibir la verdadera naturaleza del nazismo, cuyas políticas eran completamente opuestas a las que promovía México, donde la diversidad cultural y étnica se considera fundamental para la construcción de la identidad nacional. Esto sembró un sentimiento nacional a favor de intervenir en la guerra a favor de los aliados, lo que en verdad llevaría a México a declarar formalmente la guerra y su unión al bando aliado
sería el hundimiento de los buques petroleros el 13 y 20 de mayo de 1942 por parte de un submarino alemán. Esto causó indignación a toda la nación y era inevitable seguir posponiendo la participación del país en el conflicto, y Estados Unidos veía una oportunidad en eso. Fue George Messerschmitt, embajador de Estados Unidos, quien vería la mejor manera de estrechar lazos con la participación de México en el frente de la guerra, apoyando a tropas americanas, con la intención de demostrar a los mexicanos el compromiso por parte de los norteamericanos en crear una relación de cooperación mutua y confianza. Se formalizó en 1943 una visita a la ciudad de Monterrey del presidente Franklin D. Roosevelt, la segunda reunión binaria en la historia de los países y la primera vez que un presidente estadounidense pisará México. El presidente caballero Ávila Camacho veía con alegría dicha idea, pero el ejército norteamericano lo percibía como una enorme dificultad logística en integrar soldados sin preparación, con otro idioma, costumbres y hábitos. Pero Messerschmitt mantendría en pie su idea de amistad a las naciones a través del conflicto armado, y tras reunirse con altos mandos del ejército norteamericano, se definiría por fin cómo México podría aliarse. Un escuadrón aéreo. Ambos presidentes aceptaron dicha iniciativa. Messerschmitt, en su opinión, México no estaba listo y que lo mejor sería que enviara 1 a 3 escuadrones aéreos. También le dijo que la participación de México sería más por razones políticas que por necesidad. Posiblemente sería ilógico que México mandara elementos hacia una guerra que ya se encontraba decidida, pero Ávila Camacho ya había entendido que solo aquellos países que combatieran al eje tendrían cabida en las negociaciones de la posguerra. Se crearía la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, formada por 300 integrantes, pilotos, meteorólogos, mecánicos, médicos, operadores de radio, cocineros y dibujantes. Estas personas serían recordadas hasta nuestros días como el Escuadrón 201. Serían entrenados en instalaciones militares estadounidenses para lograr adaptarse al arsenal y ambiente de los aliados que tendrían en la batalla. Durante el despliegue de la FAIM en Filipinas, la participación entre mexicanos y americanos mejoró bastante. Se destacan numerosos gestos de respeto mutuo entre las tropas de ambos países. El Escuadrón 201 realizó 53 misiones de apoyo, soltó un total de 1.457 bombas sobre el territorio ocupado, y se calcula que pusieron en fuera de combate o hicieron huir a más de 30.000 soldados japoneses, además de destruir infraestructura vital, armas y convoys del enemigo. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, México fue reconocido como un fiel y valiente aliado por parte de Estados Unidos. Filipinas abrazó con gratitud a aquel hermano compasado bajo el virreinato de la Nueva España. Austria, que agradecía que nuestro país fuera el único en protestar por la invasión de su territorio. Las asperezas que nunca permitieron un diálogo abierto entre México y las potencias se vieron minimizadas por su participación en la guerra. Y esto se vio en la invitación para el desfile de la victoria en Londres y como miembro fundador de la ONU. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana se disolvió en diciembre de 1945 y México pasó a ocuparse de otros asuntos. Los homenajes, las cartas con lenguaje exaltado y el nivel desmesurado del discurso oficial habían sido más que una diplomacia que otra cosa. Las promesas de recordar a sus héroes pasaron a segundo término, cuando Manuel Ávila Camacho dejó su puesto en 1946. Sorprendentemente, los historiadores de México tampoco demostraron interés por el Escuadrón 201, que pasó a ser más bien de dominio de la televisión, la radio y las historietas, aunque con recuentos poco realistas e históricamente inexactos. Las nuevas generaciones apenas han oído hablar de sus hazañas. Su triunfo fue enorme, no radicó en las tropas enemigas que pusieron fuera de combate, sino en permitir que México quedara dentro del grupo de los ganadores, con el respeto de las potencias vencedoras y un boleto de la modernidad, voz y voto en las negociaciones del mundo de la posguerra.